Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis un poco distinto. Tenemos sobre la mesa el panorama informativo completo de un solo día, este martes 25 de noviembre. Todo curado por el portal Ahora Misiones, y es una radiografía fascinante de 24 horas en Argentina. Exacto. Va desde el estado de las rutas en una provincia hasta, no sé, fallos judiciales en la capital y el cierre de una fábrica en el interior. Y la misión acá es esa, ¿no? Ir más allá del titular. Sí, encontrar el hilo que conecta todo esto que parece, a simple vista, inconexo. Es que en un solo día de noticias podés leer el ADN de un momento. No es una lista de hechos, es un mapa de tensiones. Totalmente. La clave es conectar, por ejemplo, la preocupación de un comerciante en Puerto Iguazú porque no vende nada, Claro. con la advertencia que lanza el presidente a los empresarios en Buenos Aires y al mismo tiempo con la desesperación de un trabajador de una papelera en Tucumano. Hoy vamos a intentar armar esa rompecabezas. Bueno, empecemos entonces por el punto de partida de estas fuentes, que es Misiones. A ver, a primera vista, son las típicas noticias de servicio. El tiempo, que va a estar soleado, el cronograma de pagos de la ANSES. Lo más cotidiano. Exacto. Pero incluso ahí ya se ven las costuras del sistema. Que el Estado garantice el pago de la asignación universal o las jubilaciones. O que un camión de gas a precio subsidiado llegue a un barrio. Es la red de seguridad mínima. Es lo que sostiene a millones de familias en medio de la tormenta económica. Es el Estado en su función más básica, digamos. La que evita que todo se desmorone. Pero entre todos esos datos de servicio, hay uno que me pareció una metáfora increíble de todo lo que está pasando. A ver. El informe de Vialidad Provincial advierten sobre las distracciones al volante y dicen que apartar la vista del camino por solo 3 segundos a 80 kilómetros por hora equivale a recorrer 60 metros a ciegas. Uf, 60 metros. Es una imagen potentísima. ¿No es una metáfora perfecta del momento? Sí, sí. Parece que avanzamos a una velocidad tremenda, con la promesa de más reformas, como dice el presidente, pero con la sensación de que nadie está mirando el camino inmediato. Esos 60 metros que tenemos adelante. Y en esos metros a ciegas vemos dos realidades que chocan, en la misma provincia además. Tal cual. Por un lado tenés la alta política. Llega el ministro Diego Santilli para definir una nueva estrategia legislativa con el gobernador. De la calle, el Centro de Empleados de Comercio de Puerto Iguazú, una ciudad que vive del turismo, del consumo. Ujú. Y que está lanzando una alerta roja. Dicen, ventas en picada, reducción de personal y el avance de la informalidad. Ese comerciante de Iguazú es el primero en ver el resultado de la frenada brusca. Es como se dice el canario en la mina. Y su canto es la punta del iceberg de un conflicto mucho, pero mucho mayor, que se está gestando a nivel nacional. Exacto. Ese canario en la mina de Iguazú nos lleva directo al epicentro del terremoto, a Buenos Aires. Vamos para allá, porque la tensión entre el plan del gobierno y la realidad de la gente está a punto de estallar en múltiples frentes, y el primero es el judicial y político. El juez Gorini le impone nuevas restricciones a Cristina Kirchner en su domicilio, pero lo más revelador no es la restricción en sí, es la respuesta de ella. Su respuesta es una clase de cómo cambiar el eje de la conversación. Totalmente. En lugar de enredarse en una defensa técnica que solo le interesa al círculo rojo, redefine el campo de batalla al instante. Cita la famosa frase, es la economía, estúpido. Y mueve el foco. Pasa de ser Cristina y la justicia a tu bolsillo contra el modelo de Milei. Es una jugada para conectar directamente con la angustia diaria de la gente. Hace que su problema legal parezca secundario frente a la crisis. La verdadera batalla, nos dice, no está en el tribunal. Está en el supermercado. Es una lucha de relatos. Y mientras tanto, en el Senado, se abre otro frente para el oficialismo. La Comisión de Asuntos Constitucionales rechaza el pliego de Lorena Villaverde, una senadora electa de La Libertad Avanza. Y no por cualquier cosa, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto no es un detalle menor. Para nada. Va directo al corazón de la promesa de regeneración política del nuevo gobierno. Que una senadora del propio partido del presidente sea cuestionada así, con acusaciones tan graves como las que mencionó el senador Mayans sobre su expulsión de Estados Unidos, genera un daño enorme. Claro, no importa si al final asume o no. La mancha ya está.
y le da munición a la oposición para cuestionar la calidad moral e institucional de todo el proyecto. Y siguen los casos que tensionan al poder. El exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se niega a declarar por coimas. Que ya de por sí es una noticia. Pero lo que me llama la atención no es el silencio, es la excusa. Su defensa dice que los audios que lo incriminan fueron manipulados con inteligencia artificial. Es que eso es peligrosísimo. Es una bomba de tiempo para el sistema judicial. ¿Es una estrategia legal seria o es una forma de embarrar la cancha? Es ambas cosas. Al introducir la duda de la IA, la defensa no solo busca salvar a su cliente, está intentando crear un precedente que podría invalidar pruebas de audio en cientos de otros casos. O sea, si cualquier grabación puede ser descartada como un deepfake. ¿Cómo pruebas la corrupción en el futuro? Están atacando la credibilidad de la evidencia misma. Es una jugada de ajedrez con consecuencias a muy largo plazo. Y a todo esto se suma una tragedia sanitaria que quedó como sepultada bajo el ruido político. La del fentanilo. Un juez informa en el Congreso que se detectaron más de 154,000 ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias, en la causa que investiga la muerte de 124 personas. Es escalofriante. Es la demostración de que cuando las instituciones de control fallan, las consecuencias son letales. Y cuando la gente ve estas noticias y ve al mismo tiempo la desconfianza en la justicia, las peleas políticas. Se produce una crisis de credibilidad general. Exacto. Y esa desconfianza se traslada inevitablemente a la economía. La incertidumbre se siente con más fuerza en el bolsillo. Ahí es donde la crisis se vuelve personal, tangible para todos. Y ahí es donde la cosa se pone realmente al rojo vivo. Entramos al corazón del conflicto económico y laboral. El presidente Milei frente a empresarios pide que lo banquen. Y lanza la advertencia que mencionábamos antes. Abróchense los cinturones porque van a haber más reformas. Es una declaración de principios, una duplicación de la apuesta. No hay marcha atrás, el ajuste se va a profundizar. Y la reacción del otro lado del mostrador es igual de contundente y casi inmediata. Las empresas de colectivos, que son claves para que la gente llegue a trabajar, anuncian que no tienen cómo pagar salarios y aguinaldo en tiempo y forma. Y ATE, el gremio de los estatales, responde con un paro nacional que según ellos tuvo un acatamiento de más del 90%. Un paro que el gobierno ya avisó que va a descontar. Lo que echa más leña al fuego. Es un choque de trenes. Y no es solo ATE. Vemos que a la protesta se suman jubilados, docentes universitarios y la CAT, que es la confederación que agrupa a todos los sindicatos del transporte. Desde camioneros hasta pilotos. Todos rechazando de plano la reforma laboral del gobierno. Lo que estamos viendo es la materialización de dos modelos de país en pugna. Por un lado, el gobierno avanza con su plan de desregulación y ajuste, convencido de que es el único camino. Y por otro, los sindicatos y los trabajadores organizados resisten con las herramientas que tienen. El paro, la movilización. Y esto no es una discusión teórica, ¿eh? Tiene consecuencias con nombre y apellido. Los informes que analizamos hablan de 800 despidos en el INTA. El Instituto de Tecnología Agropecuaria, que es clave para el campo. Y también un sumario a científicos del CONICET, la principal institución científica del país, por protestar contra los recortes. O sea, se persigue la protesta. A eso súmale el cierre de una sucursal de Frávega, con una amenaza de 300 despidos a nivel nacional. Y la cifra que lo resume todo, el dato que le pone número al ajuste. El de la Asociación Argentina de Presupuesto. Los jubilados que cobran la mínima, que es el eslabón más débil, perdieron casi un 4% de su poder de compra solo en octubre. Comparado con el año anterior. Entonces, cuando el presidente pide que lo banquen, la pregunta que surge de estas fuentes es: ¿quiénes pueden bancar este ajuste? ¿Y a qué costo? Porque el impacto no es parejo. Cae con una fuerza desproporcionada sobre los que menos tienen. Y este choque de modelos que vemos en Buenos Aires tiene réplicas en todo el país. No son casos aislados. No, para nada. Los informes de las provincias son el termómetro más preciso de cómo se vive esto lejos de la capital. Miremos Santa Fe. La fábrica de cosechadoras Vasalli, un emblema de la industria nacional, hoy está paralizada. Y en Tucumán, Papelera Tucumán, frenando su producción. Son dos industrias clave en provincias productivas que están frenando en seco. Y no es una estadística de desempleo. Es el motor productivo del interior empezando a toser, y fuerte.
Son 280 familias en un caso y 260 en el otro, en la incertidumbre más absoluta. Y en Chubut, el informe sobre el costo de vida es un golpe de realidad. Llenar un changuito de supermercado en la Patagonia cuesta más de 820,000 pesos. En ese contexto, la discusión sobre si bajaron las retenciones a las petroleras le suena a música lejana a la gente. Un sindicalista petrolero lo dice clarísimo. De nada sirve si no hay inversión para frenar los 5,000 despidos que se vienen. Y en Salta denuncian algo que parece simbólico, pero es muy profundo. Un intento de apagón local en Radio Nacional. Quieren eliminar la programación propia para retransmitir solo contenido de Buenos Aires. Es un ataque directo al federalismo cultural. Silenciar las voces locales es una forma de decir que los problemas y la cultura de las provincias no importan. Y al mismo tiempo, mientras pasa todo esto, vemos las respuestas de la sociedad. Por un lado, la solidaridad. Los 300 despedidos de la cerámica Ilva en Buenos Aires. Después de 83 días acampando, lanzan una colecta para sobrevivir. Es la red social que se activa cuando el Estado se retira. Y por otro, las respuestas de los gobiernos provinciales, que intentan tapar los agujeros que deja la política nacional. Como el gobierno de Buenos Aires, que crea un programa de apoyo económico para víctimas de violencia de género. O Mendoza, que sanciona una ley para multar a los padres de alumnos que hacen bullying. Son los estados provinciales intentando dar respuestas a problemas sociales urgentes. Problemas que no parecen estar en la agenda prioritaria de la nación. Y para cerrar este recorrido, una noticia de Entre Ríos que genera una enorme controversia. La del jurado popular. Sí, un jurado popular declaró no culpables a 2 policías acusados por la muerte de un joven, en un caso denunciado como gatillo fácil. Esto abre un debate enorme y muy necesario. Demuestra la complejidad de la discusión sobre la violencia institucional y cómo la percepción de la sociedad de ese jurado puede ser muy distinta a la de las organizaciones de derechos humanos. Es una herida que sigue abierta. Vemos que la atención es la norma en todas partes. Si damos un vistazo rápido al mundo, el panorama no es mucho más tranquilo, ¿eh? Para nada. En Medio Oriente la espiral de violencia no se detiene. Israel bombardea objetivos de Hezbollah en Líbano, el primer ministro Netanyahu visita tropas en Siria. Y jamás denuncia más muertos a pesar de un supuesto alto el fuego. Y en medio de los bombardeos, un dato que a menudo se pierde, aportado por una ONG israelí, 94 palestinos muertos en prisiones de Israel en los últimos 2 años. Es un recordatorio de que el conflicto tiene muchos frentes, no solo el militar. Y en nuestra región, vemos reflejos de los mismos problemas. La violencia del narco en México con el asesinato de un alcalde. La crisis carcelaria en Ecuador. Bueno, para tomar un respiro, aunque sea breve, pasemos al deporte. En el fútbol argentino sonríe Gimnasia, que se metió en cuartos de final. Pero en la otra vereda hay crisis en River. El ciclo exitosísimo de Gallardo parece mostrar fisuras. No ganó ninguno de los últimos 4 clásicos. El fútbol, como siempre, sirviendo de espejo de ciclos que empiezan y terminan. Y que también funciona como una válvula de escape, ¿no? Mientras el país debate el ajuste, la pasión se canaliza en discutir si un técnico debe seguir o no. Y a nivel global, se empieza a soñar con una final en Estados Unidos entre el Inter Miami de Messi y el Vancouver de Thomas Müller. Un choque de leyendas que, por un momento, nos haría olvidar todo lo demás. Entonces, después de recorrer este panorama tan intenso de un solo día, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué historia nos cuenta este martes? Nos cuenta la historia de una sociedad bajo una tensión extrema. Es la crónica de una colisión frontal entre 2 visiones de país. Por un lado, un proyecto gubernamental que pisa el acelerador para una reforma radical. Convencido de que no hay otra alternativa. Y por otro, amplios sectores sociales, sindicales, productivos, que sienten el impacto del ajuste en carne propia y de forma inmediata. Y esa colisión no es una abstracción. La vimos en cada noticia, en el Congreso, en los tribunales, en la protesta en la calle. En la persiana baja de una fábrica en Santa Fe y en la caja registradora de un comercio en Iguazú. Y en medio de ese choque, la vida cotidiana continúa, con una nota de color como la confirmación de que el Papa León XIV planea visitar Argentina. Y con una frase para llevarnos a casa. Del poeta Horacio que las fuentes citan al final. ¿Quién es libre? Solo el que sabe dominar sus pasiones. En un país tan polarizado, con las pasiones políticas y económicas a flor de piel,
donde el debate público es a los gritos, esta reflexión es increíblemente provocadora. La pregunta sobre si es posible dominar esas pasiones para construir algo en común, para escucharse. Parece más urgente y necesaria que nunca. Quizás esa es la pregunta que queda flotando después de analizar las noticias de este intenso martes. Una pregunta fundamental para cerrar. Para quienes quieran explorar en detalle todas las noticias que analizamos hoy, la información completa está disponible en el portal ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.